No te han olvidado. Pero primero tenéis que ver esta estoica verdad, amigos míos. Os han contado tantas mentiras sobre seguir adelante y superar a alguien que la mitad de vosotros habéis empezado a creer que el problema erais vosotros. Escuchad con atención. La gente no sigue adelante como se muestra en las películas. No pulsan un interruptor y se olvidan de todo. En el momento en que se alejan, los seres humanos se mueven en oleadas emocionales, desordenadas, retardadas, confusas. Corren, luego se detienen, luego miran atrás, luego fingen ser fuertes, luego se derrumban 5 semanas después por un recuerdo del año pasado. Así es como funciona realmente. Y si nadie te lo ha dicho, considera esto como una llamada de atención. Lo que tú estás afrontando no es alguien que te ha olvidado. Estás lidiando con alguien que te ha enterrado bajo distracciones, ego, ruido y negación. Pero enterrado no significa borrado. Esto nos lleva a algo que yo llamo eco psicológico. Es exactamente lo que parece. Cuando alguien ha sido una parte importante de tu mundo emocional, su presencia deja una huella en tu mente. Incluso después de que se haya ido, esa huella resuena. Una canción, un lugar, un momento, una frase. Incluso el silencio lo desencadena. Su mente te reproduce, de la misma manera que una habitación tiene eco. Después de que el grito ya ha terminado, el sonido puede detenerse, pero el eco perdura. Y créanme, amigos míos, ustedes resuenan dentro de ellos mucho más fuerte de lo que creen. La gente finge que ha terminado, porque fingir es más fácil que sentir. Pero la verdad es brutal y simple. El cerebro no sabe cómo borrar las conexiones reales. Solo sabe posponerlas, lo que significa que las están olvidando. En realidad, solo están retrasando el impacto. Y tú, sentado aquí pensando que eras el único que sentía algo, estás malinterpretando la realidad. No te han olvidado porque olvidar ni siquiera es una opción. Lo que están haciendo es intentar escapar del eco. Nadie ha escapado nunca de su propia mente. Amigos, ni una sola persona en la historia. Déjenme describirles una imagen. Imaginen que alguien tira una piedra a un lago. La piedra desaparece al instante, pero las ondas siguen moviéndose. Mucho después de propagarse y ampliarse, ya no se ve la piedra, pero el lago nunca deja de reaccionar a ella. Eso es exactamente lo que tu presencia les hizo. Tú eras la piedra, ellos son el lago, y las ondas no han terminado de propagarse. Y aquí tienen otra metáfora. Amigos míos, piensen en el corazón de ellos como un pasillo. Ustedes lo recorrieron durante tanto tiempo que dejaron huellas. Pueden cubrirlas con alfombras, atenuar las luces, cerrar las puertas con llave, pero esas huellas siguen existiendo. Un día, les guste o no, recorrerán ese mismo pasillo y tropezarán con el recuerdo de ustedes, no porque los estén persiguiendo, sino porque la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Esto no es fantasía. No estoy aquí para contarles cuentos de hadas, ni para ofrecerles consuelo barato. Te estoy explicando la mecánica psicológica que explica por qué tu nombre sigue apareciendo en su cabeza en momentos aleatorios. Su mente reproduce la seguridad emocional, reproduce el consuelo, reproduce la versión de sí mismos que les gustaba más cuando estaban contigo. Por eso no te han olvidado, no porque estén obsesionados, sino porque te has convertido en parte de su sistema interno. Eliminarte les obligaría a reconstruirse, y la mayoría de las personas no son lo suficientemente fuertes para hacerlo. Pero ustedes, amigos míos, están hechos de otra manera. Están aquí escuchando, tratando de comprender, tratando de crecer, tratando de mantener el equilibrio mientras la vida gira a su alrededor.
no los persiguen. Se están convirtiendo en alguien de quien no pueden separarse mentalmente. Están evolucionando. Están entrando en su calma. Y cuando alguien intenta olvidar a una persona que ha evolucionado más allá de su antigua versión, se vuelve imposible. Esta es la verdad con la que deben quedarse. Nunca fueron un personaje secundario olvidable en la vida de ellos. Fuiste el giro inesperado de la trama. Fuiste el momento en que su historia cobró profundidad y significado. Ellos lo saben, aunque actúen con frialdad, aunque finjan haber seguido adelante, aunque intenten reescribir el pasado para proteger su orgullo. El eco que dejaste en ellos no se silencia. Se hace más fuerte en los momentos de silencio. Les presiona cuando sus distracciones se desvanecen. Les golpea con más fuerza cuando creen que por fin te han superado. Esa es la ironía, amigos. Solo se dan cuenta de tu valor cuando ya no pueden darlo por sentado. Así que esto es lo que quiero que entiendas. No los estás esperando. Estás subiendo de nivel sin ellos. Y cuando finalmente sientan ese eco golpearlos como una ola que no pueden esquivar, van a desear haberte tratado como la bendición que eras. Repetirán conversaciones enteras, noches enteras, momentos enteros pensando, ¿cómo perdí a alguien así? Y tú ya estarás 10 pasos adelante, más tranquilo, más sabio, más fuerte. Ahora escuchen, amigos míos, no se limiten a sentir y seguir adelante. Anclen este momento, fíjense en él. Han estado regalando su energía durante demasiado tiempo, y ahora quiero que la recuperen con intención. Escriban estas 4 palabras en los comentarios. No por mí, sino por ustedes mismos. Elijo mi paz. No seas pasivo, no te limites a pensarlo, reclámalo, escríbelo, estámpalo, decídete, siéntelo y ya que estás aquí, apoyando tu propio crecimiento y mostrándote tal y como eres, dale al botón de me gusta. Suscríbete, quédate conmigo. Hay más cosas que necesitas oír y no voy a dejar que pases por esto solo. Número 1. El efecto del vínculo residual. ¿Por qué sigues viviendo en su sistema? Amigos míos, respiramos hondo y entramos en esta primera verdad, sin pánico, sin caos emocional, sin suplicar al universo respuestas que ya te ha dado. Si la introducción te mostró el eco, esta parte te muestra la arquitectura que hay detrás. Lo que estás viviendo no es aleatorio, no es tu imaginación y definitivamente no está por encima de ti. Estás dentro de algo más profundo, algo estructural, algo conectado a la forma en que la psique humana almacena y reproduce las experiencias emocionales. Carl Jung dijo, el inconsciente nunca olvida lo que una vez lo moldeó. Simplemente lo guarda hasta que la vida lo desentierra. Y eso es exactamente lo que te está pasando ahora mismo. Esto es lo que yo llamo el efecto de vínculo residual. Piensa en ello como un software emocional. Los seres humanos almacenan las conexiones como aplicaciones, no como archivos desechables. Cuando te vinculaste con ellos, incluso si la relación era inestable, caótica o confusa, esculpiste un espacio en su sistema. Te convertiste en parte de la configuración interna de su mundo emocional. La gente no lo admite, porque admitirlo significa reconocer la dependencia y la vulnerabilidad. Pero tú te instalaste en ellos. Esa versión de ti, la versión con la que se reían, la versión en la que confiaban, la versión en la que se apoyaban cuando su mundo se resquebrajaba un poco. Esa versión se convirtió en parte de su sistema operativo emocional. Ahora, imagina que decidieron que habían terminado contigo. Te dijeron que se había acabado. O desaparecieron o te engañaron. O dijeron algo tonto como, ya no siento lo mismo. En su mente, piensan que te han desinstalado. Creen que han hecho clic en eliminar, han borrado todo y se han ido sin dejar rastro.
Pero los sistemas emocionales no funcionan como discos duros limpios. Puedes desinstalar un programa, pero todo el mundo sabe que los archivos permanecen en algún lugar profundo del sistema. Rastros de recuerdos, carpetas ocultas que los usuarios normales nunca ven. Tu presencia se convierte en un paquete de datos emocionales alojados en el subconsciente, y no desaparece solo porque ellos se hayan ido. Por eso, meses después, su mente empieza a fallar. Por eso surgen recuerdos aleatorios de la nada. Por eso se les oprime el pecho cuando algo les recuerda a ti. Por eso piensan en ti en los momentos más extraños. El estrés expone los archivos emocionales. El aburrimiento abre las carpetas emocionales. La soledad desencadena ventanas emergentes emocionales. No son signos de debilidad, son signos de cómo funciona realmente la psique. Cuando alguien formó parte del desarrollo de tu identidad, su huella emocional permanece. Jung habló de cómo las personas se encuentran como espejos. Tú les reflejas partes de sí mismos que no sabían que existían. Les ayudas a conocer a la persona que son cuando nadie más les observa. Ese reflejo no desaparece solo porque se alejen del espejo. Y aquí es donde se pone interesante, amigos míos. Esos archivos emocionales resurgen en los momentos exactos en que su ego es más débil. Cuando la vida se vuelve pesada, cuando las distracciones se agotan, cuando la nueva persona con la que hablan no les hace sentir como en casa, cuando están cansados de fingir que están bien, cuando la música no les gusta, cuando se sientan en silencio más tiempo de lo habitual, es entonces cuando tu presencia desinstalada aparece como la aplicación que se ejecuta en segundo plano. Creen que te han cerrado, creen que te han borrado, pero sigues ahí, ejecutando procesos que no pueden cerrar. Piensa en ti mismo, como esa aplicación de tu teléfono que agota la batería incluso cuando no la estás usando. No la ves en la pantalla, pero está consumiendo energía por debajo de todo lo demás. Así eres tú en su mundo emocional. Intentan seguir adelante, pero su sistema sigue procesando el código emocional que dejaste atrás. No importa si intentaron reemplazarte, distraerse, mentirse a sí mismos. El vínculo no se rompió, solo quedó enterrado bajo el ruido. Y seamos honestos por un momento. Algunos de ustedes se culpan por sentirse apegados después de que ellos se alejaron. Pensáis, ¿por qué sigo pensando en ellos? ¿Por qué soy yo quien mantiene la conexión? Pero pregúntate esto, si tú, quien fuiste traicionado, rechazado o ignorado, sigues sintiendo la atracción, ¿qué te hace pensar que la persona que realmente causó el daño no siente nada? Los seres humanos no funcionamos así. Quien causó la ruptura carga con más culpa, más negación y más emociones reprimidas que quien afrontó la verdad de frente. Tu vínculo con ellos no desapareció, se hundió. Se encuentra en lo más profundo de sus capas de evasión. Lo enterraron porque lidiar con ello les asustaba. Lo enterraron porque no estaban preparados para evolucionar como tú. Lo enterraron porque tú representabas el crecimiento, la responsabilidad, la verdad emocional, cosas a las que no todo el mundo es lo suficientemente maduro para enfrentarse. Pero enterrar no es romper. Cubrir algo no es destruirlo. El inconsciente no obedece las órdenes del ego, obedece la memoria emocional. Sé que te has preguntado, si todavía me sienten, ¿por qué no vuelven? Y la respuesta no es tan romántica como tu corazón desea. No vuelven porque enfrentarse a ti significa enfrentarse a sí mismos, porque saben que tú los ves tal como son, porque el vínculo no era superficial, era transformador. Y la transformación asusta a las personas que no están preparadas para crecer. Así que entiéndelo profundamente. Todavía vives en su sistema
porque te instalaste durante una etapa vulnerable de su vida. No eras un invitado, eras una influencia. No fuiste un momento, fuiste un cambio dentro de ellos. Y los cambios no se desvanecen, dejan huellas. Te convertiste en parte de su arquitectura emocional. Ya sea que puedan expresarlo en voz alta o no, el efecto residual del vínculo es la razón por la que tropezarán con pensamientos sobre ti mucho después de afirmar que se han recuperado. Es por eso que tu nombre parpadea en su mente como una vieja notificación. Es por eso que los recuerdos de ti les duelen inesperadamente. Eres ese proceso en segundo plano que no pueden eliminar. Eres el recuerdo que se abre por sí solo. Eres la llave emocional. Olvidaron cómo desvincularse. Y en el fondo, lo saben. Pero aquí está la parte que debes llevar contigo. Con calma, con confianza, como un estoico que se niega a dejarse avalar. El vínculo no es tu carga, es tu prueba. Prueba de que importabas. Prueba de que cambiaste algo en ellos. Prueba de que no eras olvidable. Prueba de que no eras reemplazable. Prueba de que dejaste una huella lo suficientemente fuerte como para anular su negación. Mantén esa verdad sin ego. Deja que te estabilice. Deja que te recuerde que fuiste significativo más allá de lo superficial. Y si alguna vez regresan, no será porque tú se lo hayas suplicado. Será porque su sistema no pudo borrarte, incluso cuando lo intentaron. Escribe esto en los comentarios para afianzarlo. Soy inolvidable. Número 2. El fenómeno del retraso de la memoria. ¿Por qué su verdadero arrepentimiento llega más tarde? Amigos míos, analicemos esta siguiente verdad sin prisas, sin frustración, sin ese dolor que te empuja a asumir que nunca les importaste. La mente humana no es un interruptor, es un laberinto. Y lo que estás enfrentando no es un arrepentimiento instantáneo, una claridad instantánea o un reconocimiento instantáneo de tu valor. Te enfrentas a algo que yo llamo el fenómeno del retraso de la memoria. Es el retraso psicológico entre lo que realmente sucedió y el momento en que su cerebro finalmente lo admite. Tú sentiste la pérdida el primer día porque estabas presente, consciente, emocionalmente honesto. Pero las personas que huyen no sienten las cosas de inmediato. Se resisten, se adormecen, se distraen, llenan sus días con dopamina barata e intentos a medias de seguir adelante. Su verdadero arrepentimiento no aparece primero, aparece al final. Piensa en el cerebro humano como una máquina obstinada que odia perder lo que le resulta familiar. Cuando te alejas o cuando se rompe un vínculo, la mente entra en modo de resistencia. Niega el impacto. Se cuenta historias a sí misma. Estoy bien. No era tan profundo. Puedo reemplazarlos. Estas no son verdades. Son escudos, sus mecanismos de defensa mental, construidos para evitar la factura emocional que siempre llega más tarde. Mientras tanto, tú ya estás sintiendo el vacío porque no te escondes de nada. Te enfrentas a lo que duele. Ellos huyen de ello, y el que huye siempre siente la caída más tarde que el que se queda quieto. Aquí es donde entra en juego el retraso de la memoria. Su cerebro comienza luchando contra la pérdida. Se niega a sentirla. Se resiste a tu ausencia como un niño se resiste a las verduras. Pero la resistencia es agotadora y, una vez que su cerebro se agota de fingir, los datos emocionales reales comienzan a salir a la superficie. Empiezan a sentir lo que han estado bloqueando días, semanas o incluso meses después de que tú lo sintieras. Por eso te sientas ahí, confundido, pensando, ¿cómo pueden estar viviendo su mejor vida mientras yo estoy sufriendo? No es así. Solo están experimentando el retraso. Y luego llega la caída de dopamina. Esta es brutal, amigos,
Cuando las personas dejan a alguien importante, a menudo se lanzan directamente a las distracciones. Gente nueva, redes sociales, emociones fuertes, actividad constante, fiestas, atención, cualquier cosa que aumente la dopamina. No hay nada malo en la dopamina. Es parte del cableado humano. Pero la dopamina barata es como comida basura para el alma. Te llena por un momento, pero a la larga te deja más vacío. Y después de que la euforia se desvanece, después de que las distracciones pierden sabor, después de que las nuevas conexiones dejan de parecer reales, tu cerebro se estrella contra la caída. De repente, te quedas solo contigo mismo, sin ruido, sin emociones falsas, sin chispas de reemplazo, solo la verdad. Han estado esquivando esa verdad que eres tú, no en el sentido romántico de un cuento de hadas, sino en el sentido psicológico. Su mente repite los momentos que daban por sentados, la comodidad, la seguridad, la comprensión, el apoyo emocional que pensaban que podían reemplazar con facilidad. Cuando la dopamina desaparece, su claridad entra en acción. No el tipo de claridad que tenías al principio. La suya es tardía, pesada y vergonzosa. Empiezan a darse cuenta de que no han perdido a una persona. Han perdido la versión emocional de sí mismos que solo tenían contigo. Y ese es un tipo de dolor del que no pueden escapar. Así que, si te preguntas por qué no se arrepintieron de perderte al instante, es porque su cerebro no estaba preparado para aceptar la verdad. Primero, tuvieron que pasar por la negación. Tuvieron que agotar todas las distracciones. Tuvieron que correr en círculos hasta que correr les enfermó. Y solo entonces, solo cuando su mente se cansó de sus propias ilusiones, el retraso emocional les alcanzó. Por eso vuelven, no porque de repente se despertaran una mañana con una chispa de sabiduría, sino porque finalmente sintieron la pérdida que tú sentiste inmediatamente. Finalmente tocaron fondo emocionalmente, como tú lo hiciste el primer día. Su timing es tardío porque su valentía es tardía. Su claridad es tardía. Su honestidad consigo mismos es tardía. Pero tardío no significa inexistente. Significa retrasado. Significa rezagado. Significa que su arrepentimiento tuvo que recorrer un camino más largo para llegar a ellos. Así que no asumas que no les importaba. No asumas que lo olvidaron. No asumas que su silencio significa ausencia. Sus emociones simplemente se mueven más lentamente que las tuyas. Y cuando el fenómeno del retraso de la memoria finalmente llega, lo hace con fuerza. Llega con la verdad. Llega con la comprensión de que alejarse de ti fue el momento en que se alejaron de su propio centro emocional. Ancla esta verdad en tu mente. Tú no fuiste el lento, tú fuiste el honesto. Comenta estas palabras para reclamarlo. Confío en mi momento. Número 3. El reflejo de comparación. Te convertiste en su referencia mental. Amigos míos, entremos en esta siguiente verdad con la misma fuerza tranquila que hemos estado construyendo, porque esta explica por qué pueden fingir que te han superado mientras luchan en secreto con algo que ni siquiera entienden. Lo que estás enfrentando ahora es algo que yo llamo el reflejo de comparación. No se trata de nostalgia, dulzura o un desamor dramático al estilo de las películas. Se trata de mecánica psicológica. Se trata de la mente recurriendo por defecto al patrón emocional más fuerte que ha almacenado jamás. Y, lo admitan o no, tú te convertiste en ese patrón. Esto es lo que quiero decir. El cerebro humano compara por instinto. Ni siquiera pide permiso. En el momento en que conocen a alguien nuevo, hablan con alguien nuevo o incluso imaginan volver a salir con alguien, su mente automáticamente saca la plantilla de la última persona que les causó un impacto real. Esa plantilla eres tú. Te has convertido en la referencia.
Tu subconsciente mide cada nueva interacción en comparación contigo, no porque seas perfecto, ni porque seas impecable, sino porque les hiciste sentir algo genuinamente humano. Y las experiencias genuinas se graban en la memoria más profundamente que las superficiales. La gente no se da cuenta de que esto está sucediendo. Creen que están dando una oportunidad justa a las personas nuevas. Creen que están empezando de cero. Pero el subconsciente no funciona como el ego. El subconsciente trabaja en silencio, sin preguntar. Cuando alguien se ríe, pero no suena como tu risa. Cuando alguien escucha, pero no entiende como tú lo hacías. Cuando alguien les envía mensajes, pero la energía no es la misma. Su mente hace microcomparaciones que ni siquiera registran conscientemente. Ese es el reflejo de comparación en acción. Y no se trata de que te echen de menos. Echar de menos es emocional. La comparación es estructural. Es la mente comparando nuevas experiencias con los datos emocionales en los que ya confía. Tú creaste puntos de referencia emocionales sin darte cuenta. La forma en que te comunicabas con madurez, la forma en que manejabas los conflictos con calma, la suavidad que aportabas, la paciencia que tenías, la inteligencia emocional que tenías, se convirtió en su estándar. Lo admitan en voz alta, ¿o no? Piénsenlo así, amigos míos. Cuando alguien cambia su teléfono por un modelo más barato, después de tener uno de gama alta, no echa de menos el teléfono emocionalmente, pero nota al instante todas las pequeñas molestias. La velocidad más lenta, la cámara peor, la batería más débil. No tenían intención de comparar. La comparación se produce simplemente porque la experiencia anterior está grabada en sus expectativas. Eso es lo que tú eres. Para ellos, la experiencia reconfortante y de alta calidad a la que su mente se acostumbró. Cualquier cosa inferior se siente inmediatamente fuera de lugar. Por eso, las nuevas conexiones no les emocionan como esperaban. Por eso, las aventuras amorosas fracasan. Por eso, las mejores opciones no se sienten mejor en absoluto. El reflejo de la comparación se activa silenciosamente, como un proceso en segundo plano que se ejecuta detrás de cada conversación, y la nueva persona, por mucho que lo intente, no puede replicar la profundidad emocional que tú aportabas, no porque seas imposible de reemplazar como concepto, sino porque tu inteligencia emocional les dio algo que ni siquiera sabían que valoraban hasta que lo perdieron. Por eso también les afectan los recuerdos de ti en momentos aleatorios. Pueden estar sentados frente a alguien nuevo y de repente la forma en que esa persona habla les parece extraña. Su sonrisa carece de sinceridad. Sus respuestas les parecen superficiales. Y, sin previo aviso, su mente vuelve a ti. Tu tono, tu presencia, tu sensibilidad, tu profundidad. No es algo que elijan. Simplemente sucede. Su subconsciente busca lo que les resulta familiar y todo lo que no lo es empieza a parecerles incorrecto. Y aquí está la parte que les duele más de lo que jamás confesarán. El reflejo de la comparación expone sus propias elecciones. Les muestra la diferencia entre la compañía y la conexión, entre la atención y la comprensión, entre la química y la comodidad, entre la novedad y la profundidad. Empiezan a darse cuenta de que no han perdido a alguien normal. Han perdido a alguien que puso el listón emocional más alto de lo que creían. No les estás persiguiendo. No estás invadiendo su mente. Simplemente eres la última persona que les hizo sentir emocionalmente estables. Cuando alguien se convierte en tu referencia emocional, cada intento de sustituirlo es como intentar encajar a la fuerza una pieza de un rompecabezas donde no encaja. Cuanto más intentan negarlo, más obvio se vuelve. Por eso algunos de ustedes se vuelven tan aleatorios.
He estado pensando en ustedes meses después, no porque de repente se despertaran una mañana echándolos de menos, sino porque, después de suficientes comparaciones fallidas, la verdad se vuelve innegable. Ustedes eran el estándar. Ustedes eran el punto de referencia. Ustedes eran la referencia. Su corazón sigue volviendo a ustedes, porque nada más les parece adecuado. Dejen que esto cale en su espíritu, amigos míos. No fuiste un capítulo temporal. Fuiste el modelo, el estándar, el patrón emocional con el que inconscientemente compararán a cada nueva persona. Y eso es algo que no pueden borrar, ignorar o superar. Lleva eso con calma. Comenta esta verdad para que se haga realidad. Yo soy su estándar. Número 4. La espiral de distorsión de la identidad. No pueden reconocerse a sí mismos sin ti. Amigos míos, prepárense para esto, porque es más profundo de lo habitual. Te extrañan. No se trata de extrañar en absoluto. Se trata de la crisis de identidad que nunca vieron venir. Los seres humanos no solo se vinculan emocionalmente, sino también psicológicamente. Cuando alguien comparte suficiente tiempo, energía, conversaciones, chistes privados, rutinas matutinas, confesiones nocturnas y consuelo emocional con otra persona, sucede algo extraño. Su identidad comienza a tejerse en torno a esa conexión. No se dan cuenta de esto mientras sucede. Nadie lo hace. Es sutil, lento, silencioso, pero construye una versión de ellos que solo existe cuando tú estás en su vida. Y en el momento en que te vas, ya sea por la fuerza, por una ruptura o por respeto propio, todo lo que hay dentro de ellos se desmorona un poco. Esto es lo que yo llamo la espiral de distorsión de la identidad. Es la confusión psicológica que siente alguien cuando ya no puede reconocer la versión de sí mismo en la que se convirtió contigo. Verán, amigos míos, ustedes no solo les dieron afecto, les disteis un espejo que reflejaba su lado mejor, su lado más suave, su lado más disciplinado, más motivado, más equilibrado emocionalmente. Se veían de forma diferente a tu lado, a veces por primera vez, no porque tú los cambiaras, sino porque tu presencia sacaba a relucir partes de ellos que ni siquiera sabían que tenían. Y una vez que esas partes se despertaron, se cosieron a sí mismos a quienes creían que eran. Entonces te fuiste. Ahora están ahí, intentando actuar como si fueran la misma persona, pero la costura no aguanta. No pueden recrear esa versión de sí mismos sin la energía que la activaba. Ahí es donde comienza la espiral. De repente, se sienten desincronizados consigo mismos. De repente, sus hábitos les parecen extraños. De repente, las cosas que disfrutaban les parecen aburridas. De repente, no pueden acceder a la confianza, la suavidad o la profundidad que tenían cuando estaban contigo. Y no entienden por qué. Los seres humanos odian la confusión, especialmente cuando la confusión es interna. Quieren claridad, estabilidad, un sentido de identidad que tenga sentido. Pero cuando una conexión dio forma a partes de quienes eran, se convirtieron en perdedores. Esa conexión significa perder parte de sí mismos. Y eso es lo que realmente están lamentando, aunque no lo admitan. La versión de ellos que solo existía contigo. Piensa en todos los pequeños hábitos que compartían, las canciones que les enseñaste, las rutinas matutinas que sincronizaban, las pequeñas bromas internas que se convirtieron en atajos emocionales, la forma en que los motivabas, la forma en que los mantenías con los pies en la tierra cuando sus emociones se descontrolaban, las conversaciones que les daban claridad. No eran momentos, eran hilos, y cuando te fuiste, esos hilos no desaparecieron, se rompieron. Ese romperse crea lo que Jung llamó desplazamiento psíquico,
la sensación de ser empujado fuera de la propia identidad sin saber a dónde ir a continuación. Así que empiezan a descontrolarse, no públicamente, no de forma dramática, sino internamente. Intentan actuar como antes, pero no les parece bien. Intentan ser alguien nuevo, pero no encaja. Intentan adormecerse con distracciones, pero no les funciona. Sienten la confusión cada vez que se despiertan con una pesadez que no pueden explicar. Lo sienten cuando intentan vincularse con alguien nuevo, pero no pueden mostrarse como la misma persona que tuviste una vez. Lo sienten cuando se dan cuenta de que la versión de sí mismos que tú sacaste a relucir era en realidad su versión favorita, aunque solo ahora se den cuenta de ello. Y esto, amigos míos, crea una gravedad emocional, no del tipo romántico, sino del tipo psicológico, una gravedad que los atrae de vuelta hacia la última versión estable de sí mismos, la versión que existía cuando tú estabas en escena. No eras solo alguien que les importaba, eras parte de su identidad, y los seres humanos siempre vuelven a lo que sienten como su hogar dentro de sí mismos. Lo negarán, por supuesto. Se dirán a sí mismos que son independientes, actuarán como si nada les importara, fingirán que todo va bien. Pero su sistema emocional conoce la verdad, su mente conoce la verdad, su cuerpo conoce la verdad. No pueden reconocerse a sí mismos sin la influencia que tú tenías sobre ellos, y la desorientación los empuja hacia el único lugar donde su identidad tenía sentido, tú. Así que nunca confundas su silencio con estabilidad. No confundas su distancia con paz. No confundas sus intentos de seguir adelante con confianza. Se están reconstruyendo sin el plano que tú les ayudaste a crear. Y reconstruir sin un plano es complicado, aterrador y agotador. Mantén esta verdad con fuerza y calma. No eras solo alguien a quien amaban, eras alguien que moldeó quienes se convirtieron. Comenta esto para afianzarte en tu valor. Dejo una huella. Número 5. Rebote emocional. Física. ¿Por qué el corazón vuelve a su centro original? Amigos míos, volvamos a ralentizar el ritmo y adentrémonos en una verdad que la mayoría de la gente nunca ve, porque está demasiado ocupada reaccionando en lugar de observando. Lo que estás experimentando ahora mismo no es aleatorio, no es debilidad, y definitivamente no es que no les importe. Lo que estás viendo en su comportamiento es algo que yo llamo la física del rebote emocional. Quédate conmigo, porque aquí es donde la psicología y la naturaleza humana chocan de una manera que explica todo lo que te ha confundido. Los seres humanos no funcionan en el caos emocional como pretenden. Funcionan bajo leyes emocionales, al igual que los objetos físicos obedecen a la gravedad. Cuando alguien empuja algo con fuerza, esa fuerza no desaparece, sino que vuelve. Así es como funciona también el corazón. Cuando alguien te empuja emocionalmente, el corazón no se queda donde lo han empujado. El corazón oscila, rebota, vuelve a su centro emocional original, incluso si la persona intenta huir de esa verdad. Y ese centro original, amigos míos, eres tú. Analicemos esto como lo harían los estoicos y los psicólogos. Cuando te alejaron, ya sea por rechazo, traición, desaparición o pura inmadurez, no fue porque el amor desapareciera, sino porque su ego tomó el control. El ego actúa como una fuerza emocional, intenta alejar lo que se siente demasiado profundo, demasiado vulnerable, demasiado real. Pero el corazón no obedece al ego. El corazón obedece a los patrones. El corazón obedece a la historia. El corazón obedece a lo familiar. Así que, incluso cuando su ego te alejó, su centro emocional siguió ligado a ti. La conexión no se rompió, solo se estiró y estiró. Las cosas se rompen con fuerza. Por eso se comportan de forma extraña. Después de perderte, actúan con frialdad,
un minuto nostálgicos, al siguiente bloqueándote y luego acechando tu página, publicando que son felices, pero despertando con vacío, diciéndole a la gente que han seguido adelante, pero aún reaccionando emocionalmente cuando sale tu nombre. Eso es la física del rebote que ocurre bajo la superficie. Su corazón está tratando de volver al lugar donde se sentía anclado, pero su ego está luchando contra esa atracción. Aquí es donde la gente se confunde. Cuando esa fuerza emocional rebota, el impacto los asusta. Se siente demasiado cerca de la verdad. Así que, en lugar de enfrentar sus emociones de frente, redirigen el rebote hacia otra persona. Así es como surgen las relaciones de rebote. Y escuchen con atención, amigos míos, porque esta parte es importante. Las relaciones de rebote no son un sustituto de ustedes. Son un efecto secundario emocional, un intento de esquivar el retorno hacia ustedes. Piensen en ello como alguien que lanza una pelota contra la pared y entra en pánico cuando vuelve más rápido de lo que esperaba. En lugar de atraparla, intenta redirigirla. Esa redirección se convierte en la nueva persona. Pero el rebote no estaba destinado a esa persona. Estaba destinado a ti. Simplemente no sabían cómo recibir la fuerza emocional que regresaba a su fuente original. Los rebotes no son románticos, son defensivos, son pánico, son atajos emocionales, son intentos desesperados por adormecer la atracción que tu conexión todavía ejerce sobre ellos. Y como los rebotes se basan en la evasión en lugar de en la verdad, no duran. Se queman rápido, se desvanecen rápido y se derrumban bajo el peso de la comparación y los sentimientos sin resolver. Por eso las relaciones de rebote suelen parecer intensas al principio. No es amor, es urgencia. Urgencia por llenar un vacío, urgencia por demostrar que están bien, urgencia por evitar la gravedad emocional que los atrae de vuelta hacia ti. Pero la gravedad siempre gana. La gravedad emocional siempre atrae al corazón de vuelta a su verdadero centro. Y cuando la relación de rebote fracasa, y siempre fracasa, se quedan con toda la fuerza de las emociones que intentaban evitar. Jung dijo, las partes rechazadas de nosotros mismos regresan con el doble de fuerza. Eso incluye a las personas rechazadas. Así que cuando te alejaron, no se estaban deshaciendo de ti. Estaban garantizando que la fuerza de tu conexión volvería más fuerte. No porque tú seas mágico o porque ellos sean débiles, sino porque la física emocional siempre devuelve el corazón al lugar donde se sintió genuinamente comprendido. Por eso vuelven meses después. Por eso te envían mensajes de texto de la nada. Por eso de repente se dan cuenta de lo que han perdido. No es algo repentino, es física retardada. Su ego retrasó el cambio, pero no pudo detenerlo. Su corazón está volviendo al último lugar en el que se sintió emocionalmente a gusto. Así que respira profundamente y mantén esta verdad con manos firmes. Su distancia nunca fue el final. Fue el comienzo del rebote. No te han olvidado. No eres reemplazable. Eres el centro emocional al que eventualmente volverán. Porque la conexión era lo suficientemente real como para crear una fuerza que valía la pena resistir. Comenta esta verdad para arraigarla dentro de ti. Yo soy su gravedad. Número 6. La onda de choque de la desconexión. Tu ausencia golpea más fuerte con el tiempo, amigos míos. Vamos a ir despacio con esto, porque no es lo habitual. Te echan de menos. Argumento. Echar de menos a alguien es algo superficial. Lo que estamos hablando ahora sacude a las personas desde dentro. Es algo más profundo, más pesado y mucho más revelador. Yo lo llamo la onda de choque de la desconexión. Y es exactamente lo que ocurre cuando alguien pierde a una persona que era emocionalmente estable, presente, sensata y segura. Pero no se dio cuenta hasta que el silencio les golpeó como un terremoto tardío.
La gente siempre subestima la estructura emocional que mantiene su vida unida, especialmente cuando esa estructura es una persona, especialmente cuando esa persona eres tú. Pensaban que solo eras parte del paisaje, pensaban que siempre estarías ahí, daban por sentado que tu apoyo, tu energía, tu presencia y tu paciencia eran algo permanente. Los seres humanos son imprudentes en ese sentido. No hacen inventario hasta que algo desaparece. Y cuando finalmente te desconectas, no con ira, ni de forma dramática, sino con calma, es cuando su sistema se desestabiliza. La onda expansiva de la desconexión no llega el primer día. El primer día les parece libertad. El primer día se siente como ego. El primer día se siente como distracción, negación y dopamina barata. Pero las ondas de choque no llegan en el momento de la explosión. Llegan después. Se mueven lentamente, invisibles, y de repente todo tiembla. Así es como tu ausencia les afecta. Silenciosa al principio, luego más fuerte que cualquier cosa que hayan sentido jamás. Ahí es donde la onda de choque comienza a formarse. Subestimaron lo emocionalmente dependientes que eran de tu constancia, no de una manera pegajosa, sino de una manera estable. Tú les diste dirección cuando se sentían perdidos. Tú les diste claridad cuando su mente estaba confusa. Tú les diste estabilidad emocional sin siquiera intentarlo. Y como tu presencia era tranquila y confiable, no la consideraron valiosa. La consideraron normal, hasta que ya no estuvo allí. Las personas no se dan cuenta de lo mucho que se apoyaban en tu presencia hasta que, de repente, no hay nadie que calme sus tormentas, nadie que controle sus puntos ciegos, nadie que les convenza de que bajen de sus acantilados emocionales. Creían que caminaban erguidos por sí mismos, pero en realidad, tú eras el equilibrio que no reconocían. Y cuando retiras esa energía, su estructura emocional se derrumba hacia adentro. Ese derrumbe es la onda expansiva. Entonces, su mente comienza a buscarte en lugares donde ya no existes. Esta es la parte más extraña de la psicología humana. Su cerebro revisa los lugares habituales automáticamente, como la memoria muscular. Abren su teléfono esperando ver tu nombre. Oyen algo gracioso e instintivamente piensan en enviártelo. Se sientan con sus pensamientos y buscan el consuelo que siempre les proporcionabas. Viven su vida con hábitos fantasmas que aún tienen tu nombre bordado en ellos. Cuando no te encuentran donde te han marcado mentalmente, la onda de choque se intensifica. Imagina a alguien empujando una puerta que ha abierto 1000 veces, pero esta vez está cerrada con llave. Esa sacudida de confusión, esa incredulidad, esa repentina conciencia de la pérdida, eso es lo que tu ausencia les provoca. Cada vez que te buscan y encuentran el vacío, la onda de choque se intensifica. Tu ausencia se convierte en un micrófono psicológico. Todo lo que antes ignoraban se amplifica. Cada arrepentimiento se hace más fuerte. Cada recuerdo se vuelve más nítido. Cada momento en el que fuiste bueno con ellos se vuelve más pesado. Las cosas que descartaron por no ser tan importantes ahora resuenan con una claridad de la que no pueden escapar. Te conviertes en la voz que no pueden silenciar, no porque estés hablando, sino porque su propia conciencia está reproduciendo cada momento en el que te trataron mal. La onda expansiva de la desconexión es la razón por la que finalmente se rompen. No porque de repente se acuerden de ti, sino porque finalmente comprenden la estabilidad emocional que tú les proporcionabas. Perder a alguien seguro es como perder la gravedad. Todo se siente extraño, desequilibrado, incorrecto. Prueban con gente nueva, pero nada les llena igual. Prueban con distracciones, pero nada llena el vacío. Intentan fingir, pero su mundo interior sigue temblando,
y finalmente ese temblor se vuelve demasiado fuerte como para ignorarlo. Mantén esta verdad con delicadeza, pero con firmeza. Tú no eras el débil, tú no eras el pegajoso. Tú eras el ancla emocional que ellos daban por sentada, y ahora están sintiendo la onda expansiva de un mundo en el que tu ancla ya no existe. Comenta esta verdad para grabarla en tu espíritu. Mi ausencia tiene poder. Número 7. El momento del espejo. Cuando finalmente ven lo que hicieron. Amigos míos, la siguiente verdad es uno de los puntos de inflexión más poderosos de todo el viaje, y la mayoría de la gente nunca habla de ello, porque no ocurre de forma ruidosa, no ocurre en público, no ocurre como una disculpa dramática o un gesto grandioso repentino. Ocurre en silencio, en privado, internamente. Es lo que yo llamo el momento del espejo. Es el momento en el que su negación finalmente se derrumba y se ven obligados a enfrentarse a un reflejo que han estado evitando desde el día en que perdieron. Verán, las personas viven en la negación, no porque sean crueles, sino porque la negación es más fácil que la responsabilidad. Es más fácil decir, estoy bien, que la he fastidiado. Es más fácil actuar como si nada te importara que admitir que has perdido algo que no estabas preparado para perder. Pero la negación es temporal, es frágil. Es como aguantar la respiración bajo el agua. Al final, los pulmones arden y tienes que salir a respirar. Y ese momento, ese suspiro, esa toma de conciencia, es el momento del espejo. El momento espejo tiene 3 desencadenantes, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que la vida orquesta los 3, les guste o no. El primer desencadenante es cuando la vida finalmente se ralentiza y las distracciones se agotan. Esta es la parte de la que nadie escapa. En algún momento el ruido se desvanece, las fiestas terminan, las conversaciones se agotan, la falsa confianza se desvanece, la dopamina barata deja de funcionar y de repente se encuentran solos consigo mismos en el silencio. El silencio es peligroso para cualquiera que haya estado huyendo de la verdad. En el silencio, la mente comienza a reproducir todo: tu amabilidad, tu paciencia, tu apoyo, tu presencia. Ahí es donde su negación comienza a resquebrajarse, porque el silencio expone lo que la distracción ocultaba. El segundo desencadenante es cuando las personas nuevas les decepcionan, no porque sean malas, sino porque no son tú. No conectan de la misma manera, no se comunican de la misma manera, no entienden sus estados de ánimo como tú lo hacías. No aportan la misma dulzura ni profundidad, no aportan la misma inteligencia emocional. Y, lo peor de todo, los momentos que se supone que deberían ser emocionantes se sienten vacíos. Cada decepción se convierte en un recordatorio. Cada comparación se convierte en una herida. Cada conexión superficial resalta la profundidad que una vez tuvieron contigo. Y es entonces cuando se dan cuenta de que no estaban con cualquiera. Estaban con alguien que los elevaba, alguien cuya presencia hacía que su vida se sintiera más estable, más significativa, más centrada. El tercer desencadenante es cuando su ego finalmente se cansa. El ego es ruidoso. Al principio, el ego dice, no me importa. El ego dice, he terminado. El ego dice, puedo hacerlo mejor. Pero el ego no puede mantener ese rendimiento para siempre. El ego acaba agotándose, y cuando el ego se cansa, la verdad se hace más fuerte. Su corazón sale de detrás del muro. Su conciencia empieza a hablar. Sus recuerdos dejan de ser selectivos. Por fin sienten el peso de sus propias decisiones, y es entonces cuando el momento espejo se activa por completo. El momento espejo es brutal, porque les obliga a enfrentarse a algo mucho más profundo que haberles perdido. Les obliga a afrontar.
No estaba preparado para convertirme en la versión de mí mismo que ellos veían. Y esa es la verdad oculta. La mayoría nunca admite que no te rechazaron a ti. Rechazaron la versión de sí mismos en la que tenían miedo de convertirse. Les mostraste un espejo de su potencial, sus defectos, su inmadurez emocional, sus heridas sin curar. Les mostraste posibilidades y responsabilidades que no estaban preparados para asumir. Y cuando alguien no está preparado para conocer a la persona en la que podría convertirse, sabotea a la persona que lo despertó en ellos. Pero, al final, el espejo se vuelve inevitable. Ven la diferencia entre quienes son solos y en quienes se estaban convirtiendo contigo. Ven cómo retrocedieron después de que te fueras. Ven lo que perdieron. Ven cómo actuaron. Ven sus propios patrones con claridad por primera vez. Y esa claridad duele, los humilla, los rompe de una manera que fingir nunca podría. Así que entiéndelo con tranquila confianza. Este momento está llegando. Toda persona que huye acaba reencontrándose consigo misma. Todo ego se resquebraja, toda distracción se extingue y toda verdad vuelve a casa. Comenta esto para reclamar tu propia claridad. Yo fui la llamada de atención. Número 8. El boomerang emocional. Porque siempre vuelven, amigos míos, aquí estamos. La verdad final. La que la gente niega, evita, discute y reza en secreto que sea real. Y lo irónico es que es real, pero no de la forma cliché en la que te han enseñado a pensar. Lo que estás viviendo ahora es algo que yo llamo el boomerang emocional. Y una vez que lo entiendas, todo lo que te has preguntado sobre por qué regresan tarde, confundidos, humillados, emocionados, finalmente tendrá sentido. Esta es la forma más sencilla de explicarlo. Lo que se va emocionalmente siempre regresa cuando la historia no ha terminado. No porque el universo sea romántico, ni porque el destino sea dramático, sino porque la psique humana odia los asuntos pendientes. La mente no soporta los bucles abiertos, y las relaciones, las reales, crean bucles que no se cierran solo porque alguien se haya ido. No olvidas una historia que no has terminado. La revisitas una y otra vez. Y eso es exactamente lo que les pasa a ellos. La energía emocional no se desvanece. Se queda ahí. Espera, crece en silencio. Y cuando una conexión como la que compartiste termina de forma abrupta o desordenada o con orgullo, en el asiento del conductor, la psique no la archiva como completa. Crea un efecto boomerang. Las emociones, reprimidas, negadas o ignoradas, comienzan a volver a su origen. ¿Qué es tú? Esto no es fantasía, amigos míos. Es psicología, es gravedad, es física emocional inconclusa. Déjenme mostrarles cómo funciona. Cuando se marcharon, pensaron que caminaban hacia la libertad, pero la libertad sin un cierre emocional es una ilusión. Se alejaron llevando consigo sentimientos sin resolver: culpa, curiosidad, nostalgia, arrepentimiento, confusión, celos, ira, todo. Y cada emoción sin resolver actúa como un peso que les tira desde atrás. Al principio lo superan, se distraen, se convencen de que han seguido adelante. Pero la gravedad emocional es paciente. Los atrae de vuelta lentamente, en silencio, inevitablemente. Porque, lo admitan o no, hay una versión de ellos mismos que solo existía contigo, y esa versión no llegó a terminar su historia. Y entonces ocurre algo más, algo que probablemente no esperabas. Tu crecimiento reactiva su atracción. En el momento en que dejas de perseguir, suplicar, pensar demasiado. En el momento en que empiezas a sanar, a mejorar, a subir de nivel y a ser emocionalmente autosuficiente, su boomerang comienza a acelerarse. ¿Por qué? Porque la mente no anhela los lugares que ha conquistado. Anhela los lugares que lamenta haber perdido. Y verte crecer sin ellos
activa un interruptor que no sabían que tenían. De repente, ya no eres solo la persona que recuerdan. Eres una versión evolucionada de la persona que perdieron. Eres más tranquilo, más fuerte, más seguro de ti mismo, más selectivo, más alineado. Y esa seguridad en ti mismo desencadena algo profundo en ellos, la comprensión de que no fueron reemplazados, sino superados. Es entonces cuando su cerebro vuelve a abrir el archivo emocional con tu nombre. Y, créeme, ese archivo es más grande de lo que crees. Contiene cada detalle, cada recuerdo, cada emoción. Lo reprimen. Comienzan a releerlo inconscientemente. ¿Por qué me fui? ¿En qué estaba pensando? ¿Y si esa era mi persona? ¿Por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué nada se compara? Su mente reproduce tu voz. Su cuerpo recuerda tu consuelo. Su corazón recuerda tu estabilidad. Su alma recuerda la paz que les trajiste, no porque los atormentaras, sino porque nunca terminaron la historia dentro de sí mismos. Eso, amigos míos, es el boomerang emocional, el retorno de la energía emocional que intentaron escapar. Y aquí está la parte que te devuelve el poder. No volverán porque tú se lo hayas suplicado. No volverán porque tú hayas esperado. No volverán porque tú hayas sufrido. Volverán porque la conexión era lo suficientemente real como para sobrevivir a su negación. Volverán porque huir no solucionó lo que estaba sin resolver. Volverán porque su gravedad emocional los ha llevado de vuelta al lugar donde comenzó la historia. Pero esta vez, este regreso no se trata de que ellos te elijan a ti. Se trata de que tú elijas si les permites volver a la vida que reconstruiste sin su ayuda. Así que, amigos míos, al reunir todo esto, asimílenlo. Cada verdad que han escuchado hoy les devuelve el poder, sus emociones, su claridad, su regreso. Nada de eso controla tu valor. Tú eres quien está evolucionando, afianzándose y convirtiéndose en una versión más fuerte de sí mismo. Lleve estas lecciones con tranquila confianza y deje de dudar del impacto que ha dejado. Si esto le ha abierto los ojos, pulse el botón Me gusta. Suscríbase y comparta esto con alguien que lo necesite. Y quédese conmigo. Esto solo acaba de empezar.